Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Formalmente estamos terminando la campaña. Estamos terminando. Recuerden, ninguno de los que estamos acá hizo campaña política, pero se está terminando la posibilidad de los actos proselitistas. Que primero es interesante, no es que no se pueda hablar de política, de ninguna manera. A partir de las 8 de la mañana de este viernes que vamos a iniciar, lo que no se puede es hacer propaganda política, pero sí se pueden discutir de cuestiones centrales de la política. Pero para evadir toda esta discusión de que si esto es o no, había que buscar a un invitado que tuviese una visión un poco más comprendedora, un poco más, con mayor ambición, vamos a decirlo en los términos que corresponden, y pensamos en un historiador. Obviamente cuando uno piensa en la historia argentina, piensa en alguien que logró no solo rigurosamente contar la historia, sino hacerla masiva, que es Felipe Piña, que viene de presentar un librazo sobre los cuentos de Don José, que es San Martín, en la posibilidad de ser relatado para tus hijos, que está trabajando sobre Gardel, que acaba de, como un rocker, cansarse de vender la historia de las mujeres argentinas, que van desde las más tradicionales, de Mariquita Sánchez de Thompson hasta Estela Carlotto, por supuesto. Así que hay mucho para charlar. Obvio que voy a empezar a hablar de lo que está pasando en este momento, a ver si se parece algo en la historia argentina a lo que estamos viviendo, y después hablaremos del otro que te decía. Así que ya lo recibo. Señor, qué lindo verte. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Gusto estar acá. Por favor. Placer. ¿Siempre tuviste claro que ibas a ser historiador de la escuela? Más o menos. Yo quería ser veterinario. Y después... No estaría. ¿Sabes por qué? Porque estaba muy copado con la serie de Axari, ¿te acordás? Cuando era sí, Y después arqueólogo, y mi viejo me dijeron, no hay guita, no alcanza para... Hace algo que sirva. Arqueólogo, no. Y después tuve, en el segundo año del Colegio Nacional número 6, a una pésima profesora de historia, que me hizo muy bien, porque yo pensaba, como muchos compañeros que estábamos en ese curso del segundo año, que había otra historia, que seguramente esta señora contaba una que no era, y que había que buscar otra. Entonces empecé a leer por mi cuenta, y como muchos, y encontré gente muy interesante, de historia argentina, otras miradas, digamos, ¿no? Lo que es interesante, porque podría haberte provocado lo contrario. Estoy muy agradecido a esa señora, muy agradecido. No la voy a nombrar porque no quiero, pero muy buena. A mí un poco me pasó con la historia. Sí. Yo tenía una profe que saltaba Rosas y saltaba Perón en la historia argentina. Bueno, muy común. Pero saltaba. Muy común. Aparte no estaba en los programas muchas veces. Vos era el tirano prófugo o Claro. el restaurador. Y después tuve una extraordinaria profesora en quinto año, una heroína, porque fue en el 76. Mi quinto año fue en el 76. Y ella, que era la profesora Elvira Giacometti, nos hacía pensar, cuidándonos y cuidándose, en ese contexto espantoso de país. Y estaré eternamente agradecido. Y la vida me dio el regalo de poder agradecérselo. Qué bueno. Trabajaba en ese momento en Radio Mitre, a la vuelta de mi Colegio Nacional número 6, y un día le invité a que venga con los chicos a la radio, y fue un hermoso regalo para mí. Y poder agradecerle a ella, que era una extraordinaria persona y una gran profesora que me terminó de enamorar de la historia, ¿no? Así que siempre la nombro. Vale la pena. Por supuesto. Vale la Yo pena. creo que lo más lindo en la vida es ser agradecido, y te vuelve... Ni hablar. Te vuelve la grande multiplicada por 20. El desagradecido es un tipo feo, es fea persona. Yo creo que el ingrato es fea persona, ¿no? Totalmente. Sí. Felipe, hablemos un poco de este octubre del 2019. ¿Se parece a algo? Viste que toda la gente dice, son los 70, es la dictadura, o es Martínez de Oz, o es Menem. ¿Se parece a algo? A mí me estoy un poco cansado la necesidad de comparar permanentemente, ¿no? Yo creo que hay continuidades. Evidentemente el modelo Macri es un modelo, vi una pintada maravillosa en la calle que decía, las medidas de Macri son 55, 90, 76, ¿no? Es lindo, sí. 55, 90, claro. Sí, pero bueno. Por las dudas, recordemos, 55 la Libertadora. 76 Videla, 90 Menem, ¿no? Menem Cavallo, digamos. Claro. Sí, eso es evidente, hay una continuidad. Yo creo que tenemos que estar muy contentos de votar. Es una fiesta, yo voy con mis hijos a votar. Siempre es un momento de enorme felicidad. Viví horriblemente la dictadura, me cagaron la adolescencia, digamos, como a mucha gente. No se los voy a perdonar nunca, y cada vez que voto lo hago con mucha alegría, ¿no? Y me da mucha alegría tanta gente votando con esperanza, pensando distinto, los fiscales que se levantan temprano, el partido que sabe que no va a ganar ni en pedo, pero que están ahí y que esperan un sanguchito milanesa, y que es un folclore que a mí me emociona muchísimo, ¿no? Ir a la mesa, sí. Y la verdad que me reciben tan lindo, porque la gente me conoce, qué sé yo, y los fiscales de todos los partidos, me termino charlando. Es un momento de mucha fiesta. Aparte es cierto, yo tengo 55, yo voté a los 18 la primera, o sea, llegué a votar, y era como una...
Aparte con parece? temor, No. con los milicos en Bueno, serio. por supuesto que por ahí no votábamos, ¿no? Y estadísticamente fue una de las elecciones de mayor participación hasta el momento y de gran participación de gente muy grande, que tenía una abstinencia de voto, ¿no? Claro. Había muchas personas de 90, 80 que estaban votando porque no habían podido votar durante nada más y nada menos que 7 años, 76, 83, ¿no? Así que para mí cada elección es una fiesta. Me gusta la política, me gusta que se hable de política. Ojalá habláramos más de política, creo que hablamos muy poco. Hablábamos de bronca, de odio, de vos hiciste esto, y no hablamos muy poco de política. La política es una hermoso arte, ¿no? Que debería ser más cultivado y que si uno se remite a tipos como Platón en La República, ¿no? Donde ves lo que es la política, lo que le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Y yo creo que hablamos muy poco de política. Hablamos de vos fuiste chorro, vos hiciste esto, vos hiciste... Pero no hablamos de qué vamos a hacer con el país, ¿no? Preguntarle a un historiador vale la pena. La grieta siempre existió. ¿Viste? No, siempre azul y colorado. Sí, la grieta es una porquería, porque la grieta que se puso de moda hace poco tiempo es una porquería porque nos hace creer que yo no puedo sentarme con mi primo o alguien que piense a comer un asado, ¿entendés? Soy un pelotudo si no puedo hacer eso, qué sé yo. Somos dos boludos, digamos. Si no puedo sentarme con una persona a comer o a tomar un café porque piensa distinto que yo, estamos mal de la cabeza, ¿no? O sea, podemos disentir, podemos no pensar igual, pero ¿por qué no vamos a poder hablar de otras cosas, de cómo están tus hijos, que son mis primos, mis sobrinos? Recordar la historia juntos, que no fuimos para el Plata de vacaciones. Claro. No sé, me parece una locura que las familias se dejen de hablar. Y el odio es una cosa horrible, ¿no? Yo creo que aquel que labura sobre el odio y construye sobre el odio es una persona que tiene problemas psicológicos, ¿no? Yo creo que no hay que construir sobre el odio porque el odio no construye nada, el odio. Te pregunto de vuelta, ¿esta grieta es distinta a las otras? La grieta para mí, primero y principal, es una falta de respeto a la historia hablar de grieta. O sea, la grieta quiere decir que las personas piensan diferente. Grieta es la Guerra Civil Española, que hoy estamos enterrando, sacando una porquería como Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Digamos, un tipo que estuvo homenajeado del 75 para acá, que fue un asesino, que fue un dictador, que sometió a España al atraso del 39 al 75, ¿no? Eso es una grieta, digamos, donde la gente se mató, donde hubo 500.000 muertos, ¿no? La grieta argentina es una grieta brava, pero, qué sé yo, también hubo momentos de unión nacional, qué sé yo, el Alberdi y Rosas, ¿no? Que hablamos la última vez que estuve acá, ese encuentro hermoso donde Alberdi le ofrece ser a Rosas su abogado, habiendo sido enemigo, perseguido por Rosas, expatriado, escribiendo en Montevideo un periódico llamado Muera Rosas, y se encuentran en Londres y Rosas él le dice a Rosas, quiero ser su abogado porque lo están atacando injustamente, le están haciendo un juicio en ausencia que no corresponde. Yo sigo pensando en unas cosas de usted que no me gustan, pero quiero ser su abogado, y Rosas le dice, qué mejor abogado que el padre de la Constitución Nacional. Pero no le conviene, amigo, le dice. Permíteme que le diga amigo, no le conviene porque no tiene un peso, y a la verdad. Y además se lo van a perdonar nunca. Nunca le van a perdonar haber sido el abogado de Rosas, ¿no? Le dice Alberdi. Y se dan un abrazo. Y comienza una amistad hasta la muerte de Rosas, que muere antes que Alberdi. Y Alberdi se transforma en un tipo, no defensor de Rosas, pero que se escribe con él, que intercambian ideas que estaban postergadas, tantas cosas para decirse fuera del combate. Viste que en el combate te encegueces. Yo te digo lo peor de vos, me decís lo peor de mí. En el medio por ahí teníamos cosas para decirnos que te pueden mejorar a vos y me pueden mejorar a mí, ¿no? Y eso es lo que pasó. O el encuentro impresionante de Perón-Balbín, muy antigrieta. Aquel salto del tapial Claro, Balbín va a llegar, ¿no? Exactamente, en Gaspar Campo. Y tenían los dos cosas para putearse. O sea, obviamente Perón lo mete preso a Balbín. Y Balbín conspira contra Perón en la Libertadora, ¿no? Y es el candidato de la Libertadora. O sea que los dos tenían motivo para no quererse. Pero era un momento en la Argentina donde había que unirse y decir, bueno, vamos a bancar este momento, salir de este horror de 7 años de revolución argentina, ¿no? Con Ganía Leviston Lanusse. Y ahí hace algo muy digno, Balbín, que es decir, el radicalismo no se presenta a elecciones, sino se presenta al peronismo, ¿no? Para evitar las proscripciones que se muy habían importante, que venía de las famosas proscripciones previas. Entonces, ¿por qué no nos enseñan esto, no? ¿Existió? ¿Por qué no hablamos de esto, digo, en vez de hablar tanto de todo lo que nos separa y que somos... ¿Existió? Y me da una curiosidad por la edad. ¿Existió la posibilidad de la fórmula Perón-Balbín? Sí, existió, pero ambos
ambos equipos de campaña no aceptaron razonablemente, ¿no? Yo creo que estaba más dispuesto el peronismo a aceptar esa alianza que el radicalismo, con lógica, si querés, lógica política, porque Perón se moría, y evidentemente que si Perón se moría y quedaba Balbín como presidente era muy difícil ese país del 74 que le hubiera tocado a Balbín. O sea, yo entiendo a los operadores del radicalismo, a los operadores del peronismo, pero hubiera sido algo muy lindo como simbólico, ¿no? Pero era muy inviable en un país que estaba muy complejo. Ese momento era un momento internacional que a veces nos olvidamos en este ombliguismo que tenemos de solo pensar en nosotros sin ver que el mundo tenía un contexto tremendo que era la crisis del petróleo de fin del 73, que acá se surfió un poquito porque estaba Perón, que era un tipo que había sacado el 62% de los votos, de gente que lo había odiado y que lo estaba votando porque entendía que era el único que podía calmar las aguas. Y bueno, entonces Perón calmó un poco la cosa hasta que se murió Perón y explotó todo por el aire, ¿no? Rodrigazo y todo lo que vino. Claro. Eso probablemente le hubiera explotado Balbín. Viste que nos encanta hacer historia contrafáctica. Uno dice, Claro. si en cambio Isabel hubiera estado Balbín, a lo mejor Sí, hubiera... seguramente hubiera sido mucho mejor vicepresidente que Isabel, no tengas ninguna duda. Balbín era un cuadro político, un gran político, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, pero Sí, claro. era un gran político. Me lo acuerdo, Balbín pidiendo aguante, o sea, pues se venía el golpe, decían, faltaba 8 meses. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. Exactamente. Sí, nadie lo escuchó, como nadie lo escuchó al doctor Allende, que también es un discurso muy lindo en ese momento, pero ya estaba todo jugado, ¿no? Una cosa, me acuerdo perfectamente, yo tenía 17 años, esa noche tremenda. Se venía el golpe, aparte se Venía contaba... el golpe, ¿viste? ¿Para cuándo? Yo me acuerdo... Bueno, la Razón lo anunció. ¿Para cuándo el golpe? ¿Te acordás? La Sexta decía, es inminente el final, todo está dicho, 23 de marzo a la noche. Tremendo. Tremendo. Ya vuelvo a la Argentina. Sí. Dame tu mirada sobre Chile, porque hoy hablábamos con Ominami, me pareció impactante. Tipo muy escuchar- interesante, mira. Muy. Sí. Y la verdad que para que nos deje callados 20 minutos a los periodistas, tiene que haber sido bueno. Claro, pero es argentino además. ¿Cómo? Y él decía, no son 30 pesos el aumento del subte, son 30 años de un modelo en donde el 10% es dueño del 60% de la riqueza. Dame tu Menos mirada. del 10, menos del 10, el 1%. Dame tu Es mirada. un país el más injusto de América Latina, un país que no salió del pinochetismo, que aún con los gobiernos pseudo-socialistas, Alwin y demás, siguió con un modelo económico muy justo y que postergó distribución, postergó derechos básicos de la gente, que le hizo creer que no tenía derecho a la salud ni a la educación. En Chile vos estudias una carrera universitaria, tengo gente muy cercana en Chile, eso te cuesta $30.000, que te endeuda de por vida. Vos en tu vida profesional va a estar destinada a pagar tu carrera universitaria. Es mucha plata, $30.000, ¿no? Te dan un crédito para que estudies, o sea, la universidad es pública, pero no es gratuita, y la salud tampoco es pública, todo se paga, los salarios no son altos. Y el modelo chileno es un modelo que acá siempre se ponderó como extraordinario, etcétera, y bueno, evidentemente no lo es, ¿no? Yo creo que debe servirnos, no para ponernos contentos por el fracaso, porque es muy perverso, ¿no? Decir, mirá, viste que te dije, eso es... La gente que me conoce sabe que yo odio la palabra te dije, ¿no? Porque me parece muy chota, muy... Yo te dije, bueno, pará, loco, ya está, pasó, qué sé yo. No es por el yo te dije, es tremendo lo que está pasando a los chilenos, ¿no? Es muy triste. Digo, hay como un fenómeno, ¿no? O sea, el rey está desnudo, porque a los que ponían a Chile como ejemplo se desnudó adelante de Absolutamente. de la elección. Me sorprendió y me preocupó ver en Uruguay las movidas que hay con un partido de derecha a derecha con un... Tremendo, la calle. con 10 y pico %, ¿no? ¿Hay un giro, un intento de pegar la vuelta hacia la derecha? Hay un intento que para mí va a fracasar rotundamente, ¿no? Para mí no va a funcionar, por supuesto, el intento. Hay un presidente que está marcando agenda, que es Trump, ¿no? Que está diciendo, están autorizados para ser racistas, están autorizados para ser misóginos, pueden decir lo que quieran, que está todo bien. Hay un Bolsonaro que es un poco un alumnito berreta, ¿no? De Trump. Entonces hay como un clima que parece ser, pero bueno, ¿cuánto dura eso, no? Dura lo que la gente soporta. ¿Y ahí cómo ves cómo funciona el fenómeno Maduro? Bueno, para mí es un muy mal presidente, creo que tiene muchos problemas, ¿no? Evidentemente no está a la altura de lo que fue al principio el proceso bolivariano y creo que, no sé si es un fenómeno, creo que hay muchos problemas y también es un país que está siendo muy atacado también, ¿no? Ambas cosas son ciertas. Yo creo que tiene una gran incapacidad y a la vez tiene
un boicot internacional tremendo. Ambas cosas son verdad, o sea, no tenemos por qué quedarnos con una de las dos, ¿no? En esta cosa dicotómica, sí, eso, que ya decís estos son chavistas, o sea, no puedes hablar, ¿viste? Pero viste que la izquierda y la derecha se niegan, o sea, la izquierda se niega a condenar, que es como vos decís, un mal presidente, bueno, y la derecha se niega... Claro, porque acá pasa eso, ¿no? Yo tengo muchos seguidores en las redes y vos hablás mal de Chile y dices, ¿y Venezuela? Bueno, ahora estoy hablando de Chile, cuando hable de Venezuela, hablo de Venezuela, qué sé yo, hablemos de Chile, que es el quilombo que está ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ocuparse de ambas cosas. En ese sentido, en vez de estar señalando tanto con el dedo, la OEA debería tener un rol más protagónico en ambos casos, tanto en Chile como en Venezuela, ¿no? Claro. O en donde sea, o en Ecuador, que no lo tuvo. Entonces creo que la OEA es evidentemente una sucursal de Washington que no opera como tiene que operar, ¿no? Contanos para los que somos más burros, el origen de izquierda-derecha en la Asamblea Francesa y hoy 2020, ¿qué es izquierda y derecha? ¿Cómo nace el concepto y qué es hoy? Bueno, nace como una casualidad porque el presidente de la Asamblea Nacional de París, en plena revolución, dijo, tiene la palabra el diputado de la derecha y quiso el destino que el tipo que estaba ahí era un monárquico reaccionario, y a la izquierda estaba la montaña, los girondinos, los Robespierre, los Danton, la verdadera revolución, digamos, y en el centro estaba la nada, que era el pantano, el centro. Y ahí nació izquierda y derecha. Pero ¿no? pura casualidad física, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay muy mala forma de analizar en estos fanatismos, lecturas fanáticas, ¿no? Yo creo que la historia leída con fanatismo es de boludo, de gente boluda, porque si te vas a sentar a leer historia no te pongas fanático, porque no tiene sentido, ¿entendés? O sea, esto de que la izquierda es la Unión Soviética es no conocer la historia, porque nunca la Unión Soviética, salvo el periodo de Lenin al principio, tuvo que ver con la izquierda. Después fue una dictadura espantosa a partir de Stalin, donde no tenía que ver, era una aristocracia del Politburó. Entonces decir eso es, ahí tenés a la izquierda, no es la izquierda, eso es un mamarracho, ¿no? No estoy defendiendo a la izquierda, digo, analicémosla con justicia, como podríamos decir, el liberalismo no es exactamente Adam Smith, que era un tipo que se preocupaba por el rol del Estado, como bien sabés. El libro La riqueza de las naciones es un libro extraordinario que a Marx le encantaba, que fue alumno de Adam Smith. Liberal de Lenin. Bueno, Marx fue alumno de David Ricardo, ¿no? Claro. De la escuela liberal, digamos, que entiende, de ninguna manera niega el rol del Estado, le da al Estado el rol que tiene que tener. El de atención de la salud, de los derechos. De hecho, el liberalismo admite que cada persona renuncia a su derecho natural. Esto es, si me mataste, mato, no puedo porque ya estoy muerto, pero si me robaste, robo, a que deleguemos ese derecho, como bien sabés, a una autoridad que determine qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y esa autoridad tiene obligaciones para con los súbditos que Hobbes llama el pacto social, y que Rousseau, que era un tipo más piola, dice el contrato. No, vamos a ponerlo por escrito. Claro. ¿No? Y ahí nace el contractualismo, viene la primera y hermosa Constitución norteamericana del 76, que es una hermosa constitución, ¿no? En la cual se basan los franceses. O sea, a Francia le debe mucho a Estados Unidos, ¿no? Que claro. Uno cree al revés, que Francia... Totalmente. Ahí tenés un capo como Franklin, que era embajador en París en ese momento. Pero contame, y hoy, contado esta historia de qué era, que terminan representando las oligarquías, los más reaccionarios y los intereses más populares, hoy, ¿qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda? Yo creo que es muy distinto a lo que eran los 70, por suerte en un punto, vivimos otro mundo. Yo creo que más bien hoy podríamos hablar de progresismo y de cuestión más de reaccionaria conservadora, ¿no? Porque evidentemente no hay referentes de la izquierda en este momento en el mundo, es muy difícil encontrar referencias, qué quiere decir, sino que se va adaptando a cada país en cuanto a qué es lo que significa valores que defendió históricamente la izquierda, pero también otros sectores, como por ejemplo la inclusión social, los derechos a la salud, el derecho a la educación, que no sé si son de izquierda, son como cosas básicas, ¿no? Lo decía Juan Bautista Alberdi, no sé si era de izquierda Alberdi, no me parece. Qué sé yo, no lo veo. Si los apurás un poco los derechos, lo van a tildar de rojo, Alberdi. De zurda, claro. Bueno, no sé, me parece, por eso digo, un poco de calma y un poco más de menos fiaca mental, ¿viste? Hay mucha fiaca mental, ¿no? Donde vos dijiste algo y ya sos catalogado automáticamente y ya te anulan. Sos esto y ya no puedes hablar. Pero es que es muy cómodo, porque claro. Si yo te anulo, piña, zurdo, zurdito, claro. No pareció, facho, listo, y ya está. Entonces, bueno, entonces el mundo es una mierda. Es una mierda. Sí, no tiene que ser una mierda. El mundo es donde vamos a vivir, donde yo tengo hijos, ¿viste? Aspiro a tener nietos. No quiero ese mundo para mis hijos. ¿No? Quiero que
sean personas que puedan hablar, que puedan decir lo que sienten, que nadie los persiga por eso, que nadie los tache de nada, qué sé yo, que tengan una opción sexual, que tengan la opción sexual que quieran, que se dejen de joder, ¿no? ¿Qué dice? Gente que en realidad tiene problemas personales, me parece a mí, que no se bancan la libertad del otro, básicamente, ¿no? Es que es muy cuestionadora la libertad del otro. Claro, es insoportable. Porque te espeja. Bueno, ¿qué le pasó a los conquistadores con nuestros originarios? Se desesperaron. Nunca habían visto la libertad en acción. Llega Colón y todos sus secuaces y ven a los arawaks que venían, absoluta libertad sexual. La homosexualidad era un elemento posible, si nadie le preocupaba. No me lo sabía eso. Sí, claro, por supuesto. Había poligamia. La gente no mataba porque vivía naturalmente de lo que comía. Todos zurditos eran eso. Todos zurditos. Entonces llegan los españoles y no soportan las mujeres desnudas. Y venían de la Inquisición, del escote. Lo máximo que viene un escote o una pantorrilla. Llegan acá y se vuelven locos. Pero claro, esa locura no soportan eso, ¿no? Entonces tienen que empezar a acudir a la represión y al juicio al otro, ¿no? El tema del otro que está muy trabajado en la literatura, ¿no? ¿Qué es el otro? Y ya cuando empezás a hablar del otro te complica. Y la Argentina es el país del otro porque es un país donde tiene mucha importancia la inmigración. Entonces el cómo te ven es muy importante. ¿Qué dicen de vos? Hay pocos países en el mundo donde vos venís de un viaje y dices, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué es eso? No sé, no dicen, mejor que no digan nada, ¿viste? Pero me resulta súper interesante esto porque Sí. más que de historias de filosofía pura, Sí. el enfrentamiento con el otro, con valores Sí. totalmente distintos, instala el problema no en el otro, sino en mí. Exactamente. A mí pocas cosas me interesan más que hablar con gente que piensa distinto que yo. Me encanta. Me enriquece mucho. O sea, gente que piensa como yo es muy fácil, qué sé yo. Sí, claro. Vamos a comer un asado, jugar a la pelota. Pero tipos que piensan distinto me enriquece mucho. Y leo mucho gente que piensa distinto a mí. Me encanta. En historia tenés, por supuesto, miles de versiones sobre cada tema y te enriquece mucho los argumentos que da la otra persona. ¿Cómo se lauda eso? Digo, ¿cómo se lauda las distintas versiones de lo que pasó sobre un hecho histórico determinado? Contándolas y dándoles lugar, dándoles cabida. Yo digo esto, pero hay otra persona que dice esto. Yo no soy el dueño de la historia, ni primero que no lo creo, y está buenísimo decir, mirá, sobre el tema Rosas vas a encontrar todas estas miradas. Yo cuando daba clase en la secundaria, que fue un momento muy lindo de mi vida, hay muchos años, casi 30, hacíamos eso. Mirá, a mí me parece esto, pero fíjate que Ibarguren dice esto, los liberales dicen esto, los fanáticos rosistas dicen esto. Todo esto se dice sobre este tipo, que debe ser un tipo muy interesante para que la gente diga tantas cosas distintas, ¿no? No quiero decir bueno, digo interesante. ¿Qué te resulta interesante? Metámonos en rosa, ¿qué te resulta interesante? Bueno, es un personaje fascinante que tengo muchas ganas de hacer un libro, ya lo haré sobre él. Es un tipo muy incorrecto, es un tipo en muchas cosas muy jodido, en su política interior, por ejemplo, y un gran defensor de la soberanía nacional, al mismo tiempo, ¿no? Es un tipo al que San Martín le reconoce su gran labor como defensor de la soberanía, bancándose la invasión de las dos flotas más poderosas del mundo, la francesa y la inglesa juntas, logrando derrotarlas diplomáticamente, y a la vez San Martín le critica su política interna. No pasa nada. O sea, no tenés por qué comprar Rosas, no pierde, llave en mano. Claro, no pierde. Yo soy Es buena rosista. esa. Claro, Rosas a mí no- me encanta de Rosas su política exterior y no me gusta su política interior, no me gusta. No me gusta la mazorca, no me gusta la persecución de la oposición, que tampoco eran ningunos angelitos, quiero decir también, ¿no? Lavalle fue un gobierno tremendo, como dijo San Martín, una tremenda dictadura, la de Lavalle, ¿no? Que no aparece así. No, claro. Es un gobierno de 6 meses donde el tipo se carga 3.500 personas. Casi todo lo que mató Rosas en sus 20 y pico de años de gobierno. No estoy equiparando ni nada de eso. Digo, ¿por qué salvaje es unitario? Bueno, por esto. Ahora, eso no lo limpia Rosa de lo que hizo. Pero no podés reconocer su política Pero exterior. bueno, pero no puedes arrancar contando Rosa sin contar Lavalle. Como no puedes arrancar la dictadura a partir del 76. Es una pelotudez. ¿Cómo no vas a contar lo que pasó antes? No vas a hablar de la AAA, no vas a hablar de qué rol tuvo Perón. ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sentiste? No quiero ni nombrarlo porque me parece injusto, porque no estuve en la conferencia, no lo escuché, cuando alguien dice hay que reivindicar la guerrilla de los 70. No, yo no estoy de acuerdo, pero no quiero entrar en ese tema porque es una persona que yo respeto y creo que se equivocó en esa mención, pero no quiero entrar en una polémica
Yo creo que hay que revisarla, hay que revisar los 70, hay mucho para charlar, me parece un tema apasionante y creo que más que eso hay que hablar mucho de ese tema. Hay mucho para hablar de ese tema, ¿no? Yo creo que hay mucho para hablar. ¿Por qué hay todo? Quiero decir que yo tengo una mirada crítica sobre ese periodo y lo podés ver en mi libro Lo pasado pensado, donde critico mucho la conducta de los grupos armados en ese contexto, particularmente la actuación durante el periodo democrático que se habló en el 73. Por ejemplo, el ataque a Sanidad, el ataque al cuartel de Azul, la muerte de Rucci, me parece que son barbaridades dentro de un gobierno constitucional que había obtenido el 62% de los votos, ¿no? Otra cosa es cuando ya está la dictadura instalada, claro. Pero bueno. En esto de no comprar nada llave en mano, pasa algo con personas que a mí me generan una gran admiración. Anteayer que cumplió años Estela, Carlotto, sí, que vos pusiste en tu libro, sí, que es un hermoso recuerdo de ella. Y a veces yo no coincido con lo que dice políticamente. No tenés por qué. Cuando habla de derechos humanos yo me suelo quedar callado, ¿no? Pero hay, digamos, ¿por qué se pervierte figuras como madres y abuelas que, yo no sé si tomamos la dimensión, se enfrentaron a una dictadura solas con su cuerpo y un pañuelo y sostuvieron por años el camino jurídico de reclamar en la Bueno, se usa eso, ¿no? Yo creo que Estela es una persona intachable, absolutamente, no hay nada que decir de ella, más que una persona que en momentos donde este país no había justicia, siguió creyendo en la justicia. ¿Iba al tribunal? Recurrió a Italia, ¿no? Sí, Hubo claro. la causa contra Videla, se tuvo que reiniciar en Italia porque acá estaba el gobierno de la Rúa que avaló lo actuado por Menem, del indulto y todo eso, ¿no? Entonces ella tuvo que ir a Italia y en Italia se inició la causa que termina con Videla preso. Así que para mí es una hermosa persona, tengo la suerte de conocerla mucho y la verdad es que me parece una persona admirable. Y sé perfectamente que si algo no tiene Estela adentro es odio. Y podría tenerlo perfectamente, ¿no? Si te matan a un hijo, es lo que la misma derecha dice, te quiero ver cuando te matan a un hijo, viste que cuando piden la pena de muerte, decía, claro. Bueno, usen el mismo argumento para con Estela, la persona que le mataron a una hija, ¿no? Y de la manera más tremenda. Y sin embargo, ella jamás le vas a ver una actitud de odio, no tiene odio adentro, ¿no? El método de la historia dice cuánto tiempo debe pasar para empezar a... Se acabó eso, se ha perimido, vas a ver en Europa, en Estados Unidos, en las mejores universidades, cátedras que tienen historia inmediata. Por ejemplo, en este momento hay universidades que están tratando el tema Siria, que es lo que está hoy. ¿Cómo lo tratan? Bueno, con el aporte que puede hacer la historia, esto es el contexto, qué es el partido Baas, quién es al-Assad, qué pasa con Turquía, de dónde viene esto. O sea que la historia no tiene por qué. Por ejemplo, la historia de Oxford que se publica anualmente, la del año pasado o la del año anterior, ¿no? De lo que pasó hasta el año anterior. Yo creo que lo que te pasa es que tenés un poco más de perspectiva y un poco más de elementos de análisis que para nosotros son muy importantes, que transcurrido el tiempo hay producción bibliográfica, claro, más elementos de análisis, pero nada te impide también como ciudadano opinar sobre lo que está pasando, ¿no? Ahora voy para hacer historia entonces reciente. ¿Cómo te llevas con los Netflix? Porque te dijiste ahí del partido Baas y demás, y me acuerdo, hay una serie que se llama El Espía, no me acuerdo cuál es, que cuenta la historia de la formación de... ¿Cómo te llevas con las historias que cuentan los Netflix? Bueno, depende que Netflix. A mí la de Bolívar no me gustó, por ejemplo. Hay otras cosas históricas que son extraordinarias. El Ministerio del Tiempo me parece fantástico, muy bien hecho, con mucho rigor, divertida, que es un viaje en el tiempo, ¿lo viste? Le recomendamos a la gente que nos mira que la vea, que está buenísima, está en Netflix. Depende de cómo esté hecho. O sea, me parece genial que la historia esté al alcance de la gente en el on demand y, bueno, como pasa con mis cosas que están en YouTube, que los pibes la usan para estudiar. Sí, tengo una serie llamada Ver la Historia que me llegan y que me da mucha alegría, ¿no? Cuando dice, aprobé la materia porque te vi. Bueno, esa es la cosa lo lindo que tiene este momento que estamos viviendo tecnológicamente hablando, ¿no? Bueno, hagamos un poco de historia así a grandes rasgos. Alfonsín merecería para vos qué pincelada de recuerdo. Y Alfonsín tuve la suerte de tratarlo mucho. Era un tipo muy lindo un tipo muy sufrido. Para mí merece un lugar importante en la historia, pues se tuvo que bancar muchas, muy complicadas, en momentos muy difíciles. Fue un poco la transición, encontró un país destrozado económicamente, anímicamente, donde la gente cantaba el himno bajito, porque le había quedado el recuerdo de la dictadura que se apropió de los símbolos. Un tipo que tuvo el coraje de hacer el juicio a las juntas y que, bueno, se vio con esa situación tremenda de Semana Santa, donde el ejército tenía mucho poder todavía. Y tuvo que recular, lo que a nadie nos gustó, por supuesto, y lo criticamos en su momento. Yo lo hablé con él y
No, una persona que me parece muy admirable, con las críticas que corresponde hacerle a una persona que respetás. Si, no, si la respetás, le haces una crítica, ¿no? Menem, Y Menem, qué sé yo, Menem fue un desastre, ¿no? Fue como un tipo que es muy traidor a lo que prometió. O sea, prometió salariazo, revolución productiva y vino a aplicar un modelo completamente contrario a lo que prometió. Independientemente de que te guste o no el peronismo, él había prometido peronismo. Y hizo neoliberalismo, ¿no? Creo que la diferencia con Menem es que Menem era un gran político. Esto le van a sacar de contexto, me fui al carajo. te sale, editadito. Era un... Pero repetilo pegado con No, la el tipo era un gran político que hizo un desastre, póngalo completo, chicos, que hizo un desastre en la Argentina, ¿no? Era un gran político que hizo un tipo muy hábil. Muy hábil. Y un tipo que le gustaba la política. Muy manipulador, le gustaba la política, manipulaba, sabía, tenía claro que era ser presidente. Entonces, en ese sentido, por ahí está bueno diferenciarlo del presente, pero para mí fue las peores presidencias de la democracia, ¿no? En cuanto al indulto, a destruir el aparato productivo, nos quedamos sin trenes, una cosa espantosa. Yo soy de Rosario, así que la revolución productiva arrasó. No, bueno, arrasó Casilda, ¿no? Y con la historia de mi viejo, San Lorenzo, Puerto San Martín, Bermúdez. Me parece uno de los peores gobiernos de la democracia, el de Menem, y yo me acuerdo que la pasaba muy mal, y el día del indulto lloré mucho, ¿no? Fui con mis hijos a la plaza y me pareció un momento tristísimo. ¿De la Rúa qué fue? Un desastre, un desastre. La verdad que una vergüenza porque era un tipo preparado, había sido un buen legislador con algunas leyes interesantes como la ley de indígena, de la tierra indígena. O sea, bueno, daba cierta ilusión, sabiendo que era un tipo de derecha, dentro del radicalismo, más alvearista que irigoyenista, pero como gobernante fue un desastre, realmente un desastre. Fue, bueno, y la cereza de la torta fue a traerlo a caballo, ¿no? Para terminar con un gobierno que tenía un programa claramente progresista, ¿no? Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, ¿no? Nada de Así eso, se llamaba la alianza, sí, claro. Nada de eso ocurrió con gente que a uno en ese momento le parecía muy interesante, ¿no? Estaba Chacho, estaba Chacho, Graciela. estaba gente muy... Y bueno, fue una tragedia porque además fue muy miserable su retirada, el estado de sitio, ¿no? 33. Una palabra prohibida, porque vos pensás que convocar al estado de sitio en Argentina, después de 30.000 muertos, desaparecidos, bueno, la gente lo entendió inmediatamente, ¿no? El tipo terminó de hablar y sonó las cacerolas en todo el país. Hago paréntesis, yo me acuerdo que tengo que ir al post de la Rúa. Dijiste 30.000 desapareció. ¿Qué te pasa cuando escuchás la discusión de las cifras? Y me da, qué sé yo, me parece que es una discusión muy berreta, porque además la culpa de que no sepamos la cifra no es de las víctimas, de los victimarios, ¿no? Del método que eligieron para hacer desaparecer a la gente. Si ellos hubieran hecho juicios, hubieran aceptado los habeacorpus, que se presentaron algunos 200 por la misma persona y no se contestaban, hoy tendríamos la cifra exacta de presos, muertos, fusilados o lo que sea. La cifra no es exacta, culpa de los victimarios, no de las víctimas, ¿no? Y esto es, me parece que el argumento más sólido que podemos dar. Puede ser que la cifra sea inexacta, no tiene mucha importancia, pero la imprecisión no tendría que ser responsabilidad, no es responsabilidad de las víctimas, ¿no? Los que eligieron la oscuridad, los centros clandestinos, los fusilamientos clandestinos, los robos de bebés, actuar en la noche, sin la ley, rechazar todos los habeas corpus, que es decir, ¿de qué se acusa a esta persona? Porque vos no podés decir legalmente que un desaparecido fue terrorista. No lo puedes decir porque todos los habeas corpus fueron rechazados. Esto no quiere decir que no lo hayan sido, digo, legalmente no se contestaban los habeas corpus, que quiere decir, ¿de qué se lo acusa? ¿Dónde está? ¿No? O sea que además hicieron muy mal las cosas legalmente, ¿no? Alguna vez escuché decir, capaz que lo dijiste vos, que el sadismo del operativo de desaparición y de robo de bebés es probablemente el más sádico, perdóname la redundancia, de todos los fenómenos que ha habido de desaparición de personas o de fenómenos dictatoriales. Por lo mismo, estamos hablando en cantidades muy distintas. Muy distintas, ¿no? Sí, con el sí, nazismo. el nazismo. Pero que hay como una pesadez en el sadismo. Sí, bueno, ellos también lo hacían, ¿no? Los nazis también lo hacían, y acá se recicló un poco lo que hicieron los franceses en Argelia. Acá hubo muchos asesores franceses muy tempranamente, ¿no? En 1957, con la Libertadora, llegaron y empezaron a enseñar el método de desaparición, y hubo un primer desaparición en el 62, que fue Felipe Vallese, dirigente de la UOM. Okay. Por supuesto, tiene un efecto paralizante en la familia. Si hago algo, por ahí lo matan. Si me muevo, si pido, si reclamo. No tener una tumba donde llevar una flor, es tremendo, ¿no?
Es una cosa tremenda. Total. Espantosa. Saltemos de vuelta. Llegamos, no sé si quieres decir algo de Duhalde o saltamos directamente a Néstor. No, Duhalde creo que hizo un laburo difícil, ¿no? Hay que reconocerle el laburo que hizo Duhalde, que fue encontrar un país que nadie creía en nada, no había bancos, no había partidos, no había nada, y el tipo tuvo que componer un poco las cosas. Terminó mal por las muertes de Puente de Avellaneda, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Néstor? Bueno, Néstor creo que es un presidente que cambió el país, ¿no? Que hizo muchas cosas muy importantes por Argentina, acordándonos del momento en que estábamos, 2003, ¿no? Un momento donde había que reconstruir todo, porque Duhalde dejó pesadas las cosas con un muy buen ministro que fue Lavagna, y había que empezar a reconstruir todo, y hubo que reordenar la deuda, poner el país a producir, y creo que eso lo hizo muy bien. Hay una Cristina, dos Cristinas, viste que hay gente que dice, una cosa es la Cristina del primer periodo, otra la del segundo, ¿qué crees vos? No sé, puede ser que sea distinto, también le tocaron cosas muy difíciles, ¿no? La muerte de su marido, una campaña de prensa feroz durante gran parte de su mandato. Puede ser que haya dos, es posible, qué sé yo, pero bueno, yo creo que son épocas realmente complicadas del país, ¿no? Y creo que hubo ahí errores también, ¿no? Creo errores de alianzas, errores de con quién te aliás, con quién te peleás, darle demasiada importancia a algunas cosas que no eran tan importantes, ¿no? Como la pelea con los medios en ese momento, que me parece que no era central, un error que pudo haber sido la pelea con el campo planteado en esos términos. Conmigo en mi contra. Por esos términos, claro. En esos términos. De vuelta, ¿no? Sí, porque el campo es un colectivo muy complejo en Argentina donde tenés, pequeño productor, gran productor, ¿no? La idea de Martín Lustó, que hay que decirlo, la idea de la 125 era de Martín Lustó, no era mala, pero estaba pésimamente aplicada, ¿no? Claro. Él mismo la aplicó muy mal, la planteó muy mal. O sea, terminó la gente creyendo, algunos, de que se estaba atacando el campo en general y otros que el campo era un enemigo, cosa que en Argentina no puede ser nunca porque es un elemento central. Y equiparabas al de 50 hectáreas de mis pagos con el terrateniente. Eso fue un error, y como hubo aciertos también importantes en ese periodo, qué sé yo, ¿no? Lo bueno que ojalá podamos algún día sentar a vernos a ciertos errores de un momento sin que eso inmediatamente, con esta manipulación tan chota que hay de la opinión, te transforme en algo, ¿no? que te impide trabajar con tranquilidad. Los trabajadores, los historiadores necesitamos un poco de tranquilidad para... Yo cuando doy una charla sobre peronismo, por ejemplo, digo, denme el tiempo porque yo no puedo hablar en estéreo. No puedo decir la quema de las iglesias, el bombardeo, tengo que decir alguna primero, otra después, ¿viste? Porque lo primero que digas ya te transformás en peroncho, en esto y lo otro, o al revés, o gorila. Entonces, un poco cansador, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya uno fue aprendiendo, y a vos te debe pasar, ¿no? Sí. Que ya estás tranquilo con tu conciencia y que digan lo que quieran, pero que te escuchen, porque por ahí aprenden algo, qué sé yo, ¿no? Y aparte hay un recurso para nosotros los periodistas. No sé. Déjame que lo vea. Bueno, eso me encantó hacerlo en mis 35 años de docencia, lo sigo haciendo. Y el otro, perdón, me equivoqué. Por supuesto. Yo creo que no hay cosa más linda que hable mejor de esta tarea hermosa que tenemos los docentes, que es una de las tareas más hermosas que te puede pasar en la vida. Dos cosas que son hermosas, ¿no? La primera es cuando vos ves que tu alumno ha elaborado un concepto propio, que sí, que no es que está pensando como vos, que está pensando. Y se piensa en contra, fantástico, ¿no? Porque tenés un elemento de enriquecer la clase. Y la otra cosa es no sé, te lo averiguo, que creo que le estás dando una lección al pibe, a la piba, en ese momento extraordinario, ¿no? Si todos somos falibles, no tengo por qué, no soy la enciclopedia británica, ni lo quiero ser, y no te voy a mentir, no te voy a chamullar, te voy a decir, mirá, la verdad que yo sé todo, entonces te invento. Bolívar dijo exactamente esta frase, claro. No, la verdad que no sé lo que me estás preguntando, la verdad que no sé, te averiguo. Yo lo que siempre les decía, en tantos años de experiencia, averigualo vos y lo averiguo yo, y la próxima lo charlamos juntos. Y estaba buenísimo. Claro. Estaba buenísimo. Porque además es un empoderamiento, ¿no? Yo hoy estuve en 2 escuelas, que cosa que amo, hablando de estos libros para chicos de Insolentes, El Abuelo. Y vos ves qué distinto que son los pibes de hoy, ¿no? Estoy hablando de primaria. Cómo se animan a preguntar, cómo te interpelan, cómo no hay en ellos la censura que teníamos nosotros, y lo lindo que es, ¿no? La hermosura. Yo me llevo de esos lugares recuerdos maravillosos y dibujos y regalos, y es muy lindo. Y ves
bueno, ¿por qué estos pibes no te están juzgando antes de que vos te sientes a hablar? Ahí se sienta que no sé qué, te escuchan. Y después te dicen, no sé, ¿pero por qué está diciendo esto? ¿Y usted dónde lo sacó? Que yo lo aplaudo, cuando me dicen dónde lo sacó, lo aplaudo, por decir, están pidiendo documentos, ¿viste? Que este es un país que no pide documentos. ¿Dónde lo sacaste lo que estás diciendo? Bueno, yo insisto que hay a mí me parecismo feroz. Sí, claro. A mí me parece, Bueno, hablemos sin saber, ¿no? Pues, claro. Bueno, pero, ¿viste? No, pero aparte te explico. Arrancan con te explico. Si no sabes un carajo, no me expliqué. Cuando fue lo del submarino de desgraciada situación del San Juan, la gente te explicaba lo que era un submarino. No tenía nada más puta idea. Eso somos nosotros. ¿Lo entendés? Tengo un amigo que me dice, pará, loco, están 44 personas que están ahí, ¿no? Estamos un poquito más respetuosos. Bueno, ahora te quiero explicar algo de Gardel. No, porque vas a publicar Gardel. Sí, estoy muy enamorado de Gardel. Ahí van a poner el Zócalo. ¿Vieron? O sea, es gorila, gay. No, primero tiene una cosa extraordinaria, Gardel, que lo salva, que es preperonista. Entonces no puede ser ni gorila ni peronista. Qué bueno. Y además es un tipo que le importaba poco la política, pero que tuvo su coqueteo con los conservadores y que tiene un repertorio anarquista y socialista tremendo en sus tangos. O sea que no lo puedes agarrar por ninguna, porque meterle la etiqueta, estos que están desesperados por etiquetarlo, se vuelven locos. Pero ¿nacido en? Nacido en Toulouse. Sin duda. Sí, acta de nacimiento. Después viene toda una cuestión con la documentación que él elige Tacuarembó, porque había en ese momento una ley uruguaya que beneficiaba a la gente que se nacionalizaba y que tenía problemas con el servicio militar, que en esa época era la guerra o posguerra. O sea que era peligroso que te convocara el ejército francés. Pero a mí me da pena porque la verdad que él amaba Uruguay. Amó siempre Uruguay, estaba comprando una casa en Uruguay, iba mucho a Montevideo. Cuando fue el Mundial del 30 fue a ver a las dos selecciones, a la uruguaya y a la argentina. Así que nos peleemos por él sería una pena. Me parece que no es ni uruguayo ni argentino, pues nadie de nosotros. Yo no defiendo la tesis argentina, yo digo que el tipo nació en Francia y que él dice una frase muy linda, ¿no? Dice, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio. Que es verdad, porque su vida comienza cuando llega a Buenos Aires, ¿no? Y él es un tipo de una familia muy humilde, de madre soltera, de un padre complicado que lo abandona, ¿no? De una madre que había tenido un papá golpeador, que sea su vida, Berta, una tipa muy valiente que defiende lo único que tiene en el mundo, que es su hijo. Y bueno, entonces pasa con este pibe, maravilloso personaje que es Carlitos, que como es un tipo pobre, de origen pobre, todos se creen con derecho a atribuirle barbaridades, que estuvo en Ushuaia, que fue esto, que fue... No lo hace con un tipo que nació en Callao y Alvear, ¿viste? Sí. Entonces y bueno, pero es Gardel, entonces puedo decir cualquier cosa. No puede decir cualquier cosa. Felipe, saltemos a la muerte. ¿Muere en ese episodio? ¿Es real? Sí, muere, claro, pone Medellín. Pero la pelea sobre la... No, la pelea no hay una pelea. Lo que hay es una discusión, no dentro de la nave, con Lepera. Que alguien dispara, le pega al piloto. Eso. Lo que pasa es así. Había una disputa muy grande de 2 compañías aéreas en Colombia, que era la SCACDA, que era una empresa alemana, y una empresa, la SACO, la colombiana. Gardel cierra un acuerdo de sponsoreo con la colombiana, que es la que lo va a llevar, por canje de publicidad. La alemana queda un poco resentida y se pelea con Samper Mendoza, que era el piloto y dueño de la compañía. Y unos días antes del vuelo de Gardel, el alemán le hace un vuelo rasante a Samper Mendoza, un poco desafiante, y se queda un poco calientito, y puede ser, no está comprobado, puede ser que Samper haya querido devolverle la canchereada y le salió mal. También es cierto que hubo unos vientos desfavorables en el momento del despegue. Todo muy precario, había muchos accidentes aéreos, por eso Gardel tenía mucho miedo a volar. De hecho, no había volado prácticamente en su vida, todo era por barco. Jodía mucho con esto con sus guitarristas, mucha broma con el avión. Y bueno, fue una tragedia tremenda porque ahí muere Gardel, Lepera, sus guitarristas. Y bueno, una conmoción nacional. Claro. Bueno, hasta ese momento, el ídolo máximo, el tipo que había triunfado en Nueva York, en París, en Barcelona, en América Latina, el ídolo, porque no había tantos ídolos populares que congregaran a 10.000 personas en la Plaza de Toro, que los fueran a esperar, que tuvieran que interrumpir el tráfico aéreo en los aeropuertos porque llegaba Gardel, ¿no? Y un tipo muy bueno con la gente, tremendamente generoso. O sea, él le daba plata a todo el mundo, no preguntaba nada. Hay una anécdota muy hermosa, que están en París y están con un amigo y se acerca un tipo y le dice, maestro Gardel, yo soy argentino,
me da plata, qué sé yo. Y él le da plata y el amigo dice, che, ¿no te diste cuenta que no era argentino? Sí, sí, pero me di cuenta que tenía mucho hambre. Y ese era Gardel. ¿Tuvo pareja oficial? Tuve una pareja oficial que fue Isabel del Valle, su novia oficial, con la que no se terminaba de llevar muy bien. Pero bueno, tenía, imagínate, un tipo que estaban esperando las mujeres en todos lados. Y él decía que bueno, que le gustaban mucho las mujeres, que le gustaban mucho las latinas. Tenía su preferencia por las latinas y tuvo muchas novias a lo largo de su vida. En todos lados, ¿no? Y en los últimos momentos está con un personaje muy particular que es Madame Yvonne, la del tango, que era una Yvonne Gerti, un personaje muy interesante que aparentemente es la última mujer con la que estuvo en Colombia, ¿no? Es increíble, se nos fue 50 minutos hablando, yo tengo 50.000 preguntas más. Siempre que te veo, yo tengo una especial admiración por Eva Duarte y he leído casi todo lo que he podido de sus biografías y sé que vos has investigado mucho. Hay una hipótesis que sostiene que Perón sabe, porque su primera esposa había padecido de cáncer, de lo que tenía Eva, y no hace nada como vengándose de la popularidad. No estaba tan claro en ese momento lo de este papilo, ¿no? que causa, no era tan perverso Perón para eso, ¿no? Pero lo que sí pasa que es un asunto de Estado y que hay que manejar con mucho cuidado la información sobre lo que le pasa a Eva, ¿no? Pero no creo que haya sido así, ¿no? que haya hecho a propósito, ni que... No creo eso. Yo creo que sí que es una de las grandes mujeres y ojalá la gente que la odia se tome un ratito para averiguar quién fue. ¿Y cómo vino? ¿Qué hizo? Sí, todo lo que hizo, ¿no? Porque gran parte de lo que mucha gente disfruta tiene que ver con ella, ¿no? Entonces, a la vez se le puede criticar un montón de cosas, que está perfecto criticar. Corregime, la Libertadora arma una especial auditoría sobre la Fundación Eva Perón, que dice una de las señoras que auditó, dice, no puedo decir absolutamente nada sobre que Eva Perón se haya quedado con un centavo de la Fundación. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de los interventores de la Libertadora. Así que bueno, ahí la tenés. Sí, además lo que hicieron con su cadáver, ¿no? Toda esta cosa. Yo creo que mi invitación es para la gente que nos está mirando que se tome un tiempito antes de odiarla, que tiene todo el derecho a odiarla, a ver quién fue, ¿no? Como le pido a otra gente que odian a Roca, que se tomen un tiempo para ver quién fue Roca, qué sé yo, ¿no? Después lo odian. Igual que Sarmiento, es decir, no te pierdas a Sarmiento, no te pierdas a Borges, ¿viste? Odiarlo informado. Claro. A mi generación le pasó que casi nos perdemos a Borges, ¿viste? Claro. La puta, ¿no? O sea, que mirá quién te estás perdiendo. Nada menos. Entonces, qué sé yo, léelo. Están los cuentos de Don José de San Martín. Están las mujeres, fueron 2 tomos. Sí. Los 2 tomos. Se viene Rosas. Se viene Gardel primero. Se viene Gardel. Estás con Karina Mazzò, con Canal 9, haciendo un programa. Sí, un programa muy lindo que se llama Instantes, que es un poco la vida de los famosos de la Argentina, de los 60, los 70, y yo hablo un poco del contexto que les tocó vivir aprovechando, es una excusa el programa para aprovechar el extraordinario archivo que tiene Canal 9, ¿no? Qué bueno. Un archivo de la época de Romay, digamos. Un tal, que creo que lo conoces, un tal Darío Stanraiver, sostiene que mentira la verdad. ¿En la historia mentira la verdad? Y ha sido mucho tiempo, ¿no? Él es un gran nietzscheano, es una frase de Nietzsche, y en mucho tiempo fue así. Yo creo que hay que combatir la mentira. La mentira es algo tremendo. En la vida privada y en la historia son dañinas porque en cada mentira muere alguien, ¿no? En cada mentira que vos contás hay un muerto que no se reconoce, hay un patriota que no se reconoce, hay un tipo que honesto que no es reconocido, qué sé yo, tantas cosas, un asesino que queda libre, impune. Entonces creo que por lo menos la mentira no sirve para nada, ¿no? Es insostenible, es muy incómodo, ¿no? Decía Lincoln, el mentiroso tiene que tener buena memoria, ¿no? Tiene que acordar que mintió. Siempre el mismo cuento. Claro, que mintió, qué sé yo. Entonces es incómodo aparte. Total. No recomiendo eso, ¿no? Bueno, un placer verte como siempre. Igualmente Lo para mejor mí. para vos. Igualmente. Esto es Luis Nevares Entrevista. Hasta la próxima.